Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, ¿qué tal? Estamos en el programa número 114, hoy el equipo completo. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo están? Hola Ramiro, hola Daniela, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien, aquí estamos. Vamos a tratar un tema bastante candente en Argentina en la semana pasada y esta semana también. Y esperemos que este tema se mantenga por mucho tiempo en las pautas de los medios de comunicación y de la discusión social, que es un poco el tema del feminismo, ¿no, Daniela? Porque sí. Viene un poco a través de una denuncia de un colectivo de actrices que apoyaron a una actriz que denunció a otro actor, ¿no? Por haberla violado hace 10 años cuando ella era apenas una niña de 16 años, ¿no es verdad, Daniela? Sí, bueno, está en todos los sitios. Ha ocupado y ha colapsado como noticia de primera línea en la Argentina. Ha ocupado gran espacio, digamos, en la prensa escrita. Y bueno, si vos prendés los programas de televisión de aire, permanentemente salen, digamos, opinadores y opinadoras del tema, y también salen actrices a contar algunos abusos que tuvieron algunos años, salieron algunas actrices a hablar del tema. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces ahora con una noticia positiva, ¿no? Con una dentro. Y esta noticia viene de Argentina y viene específicamente de la ciudad de Rosario, ¿no, Osvaldo y Daniela? Sí, es una noticia festejada, por un lado, por el movimiento de mujeres como un logro, y creo que es la única en el país. Vamos a contarla y después vamos a pensarlo. Aprobaron la asignación para víctimas de violencia de género única en el país. La asignación se da por un periodo de 6 meses, se le da a las mujeres que están en un refugio, ¿no? Y también se piensa que las mujeres hagan talleres, como para que no sea solamente, digamos, un monto de dinero y que no nada más. Ese monto de dinero, si no me equivoco, sí, Daniela, son 2.000 pesos, que serían aproximadamente unos $50 más o menos, ¿no? Sí. Los 6 meses son renovables si no pudo, digamos, salir. La cuestión es esta: las mujeres que están en refugios, en general, no representan el colectivo de mujeres que están atravesando una situación de violencia. Son las que están en el refugio, y acá es una visión personal, te hablo de mi experiencia profesional, ¿no? Este año, en el mes de enero, nos tocó un caso de una mujer con 3 chicos que había sido ya amenazada por el marido, ya había tenido otros episodios de violencia, y el tipo la amenaza que la va a matar. Bueno, nos llama, esa noche vuelve a la casa porque no teníamos realmente, no sabíamos para dónde agarrar, y esa noche el tipo le tira, yo no recuerdo si fueron 3 tiros, y uno pasó muy cerquita de la nena más chiquita, que tenía, en ese momento tendría 1 año. El tipo después se va, llega la policía, cuando vuelve la policía, se va, después vuelve, cuando está la policía le roba el arma, en el procedimiento nunca aparece el arma, el tipo se escapa, se va, y ella, como la situación era tan tremenda,
la municipalidad interviene y la solución que dio la municipalidad y el Estado, vamos a decir, fue ponerla a esta mujer y a sus 3 nenitos en lo que ellos le llaman refugio, donde no se sabe, porque para que el tipo no se acerque, no se sabe dónde están, y le sacan el teléfono. Lo cual me parece personalmente una barbaridad, me parece de un manejo autoritario y absolutamente, digamos, contrario a todo lo que tenga que ver con empoderar a una mujer, que es sacarle el teléfono, porque lo que dicen es que después se empiezan a comunicar con el agresor, que vuelven o que siguen las agresiones, pero con bloquearlo al tipo es suficiente. Con bloquearlo, con no atender ningún número privado, me parece que... O sea, a la mujer la dejaron sin comunicación. Y el tipo estaba libre, el tipo que había hecho un abuso de arma, para mí una tentativa de homicidio, andaba libremente por la ciudad. Y la que estaba escondida es la mujer. Ese es el protocolo que tiene la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe, para un caso así. Y no me lo contó nadie. Me pasó en el mes de enero, en Villa Gobernador Galvez. Sí, que no sabíamos cómo resolverlo el problema. Y es más, te digo lo del teléfono porque después se quedó incomunicada con nosotros la mujer. Esta ayuda de 2.000 pesos es, para mí, perdóname, pero es publicidad preelectoral. Porque no le soluciona absolutamente nada a nadie ese subsidio. Y menos por un periodo tan corto de tiempo, con una mujer. Imagínate el caso que yo te planteo. ¿Qué le hacen 2.000 pesos a esa mujer? ¿De qué le sirven? Bueno, yo te digo la verdad, Daniela, por lo que la realidad de lo que veo acá en Brasil, sumas así muy pequeñas de dinero para las mujeres, muchas veces es lo único que tienen. Y lamentablemente en sectores que viven en una miserabilidad es mucho dinero, es toda la diferencia, porque la diferencia posiblemente entre darle un plato de fideos con aceite a los hijos o que tenga que darle agua para que engañen el hambre. A veces en esos casos tan extremos es así. Concuerdo con vos que eso no resuelve el problema de nadie. Pero entre eso y nada, Daniela, te digo la verdad. No, que, sí. Y que muchas veces estas pobres mujeres se quedan en la casa y el marido las golpea y las maltrata y se quedan por los hijos, para darle alguito al nene al día siguiente, que sea un pancito con un mate cocido. ¿Viste? Es poco, pero te digo la verdad, peor es nada, como dice el refrán, así que luchemos para que sea más, digamos. Luchemos para que sea más y para que sea más integral, ¿no, Daniela? Sí. Sí, para que sea por más tiempo. Sí, en principio es muy poco, pero por lo menos parecería que fuera un reconocimiento a un derecho, aunque en ese monto no pareciera un reconocimiento a un derecho, ¿no? Pero creo que sería un principio y que tendría que ver que esto vaya ampliándose. Una duda que tengo, ¿lo paga la provincia o la municipalidad? No, el municipio, sale del municipio. Claro, lo cual también tiene su limitación. Bueno, sería que podría haber salido en la provincia, que tendría mayor alcance y por ahí podría ser instrumentado de mejor manera, ¿no? Por tener más atribuciones la provincia para ciertas cosas. No, si te pones a pensar, Osvaldo, lo que estás diciendo tenés toda la razón, porque la gente que vive en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Galvez, en la villa, que de los dos lados hay Villa Miseria, de un lado del río y del otro, sinceramente, porque están de un lado y del otro lado, posiblemente no reciba nada, ¿no? O sea, tendría que ser una cosa provincial, me parece, sí, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Sí, como mínimo, o sea, para tener alcance nacional, pero creo que es una buena noticia, por lo menos como un principio o una idea de intentar resolver una situación de gravedad extrema en esta época. Bueno, muy bien, vamos entonces ahora a escuchar una canción y después seguimos, ¿qué les parece? Dale. Vamos a escuchar a La Chusma, que canta con Malena de Alessio como invitada, y un tema llamada Amiga. Y no me importa lo que digan, no quiero que seas mía.
como vos querés. Te amo y siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan, no quiero que seas mía, quiero que seas como vos querés. La razón es un invento, la verdad es un invento, la realidad es un invento, lo bueno y lo malo es parte del mismo cuento. Desde que naciste ya sos alguien en la vida, sos igual de importante que todo en el mundo viva. No le sigas la corriente a la gente, inventa tu camino hacia el mundo diferente. Ey amiga, no te quiero cambiar, quiero que seas vos con tu espiritualidad. Al que quiere oír que oiga, prefiero ser consciente, activa la memoria. Espíritu en el como comunidad es vida. Laboratorio inventaron el SIDA. Explotar a la persona es legal. Fumar en una plaza es ilegal. Amiga, te amo y siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan, no quiero que seas mía, quiero que seas como vos querés. Te amo y siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan, no quiero que seas mía, quiero que seas como vos querés. Creo en el sol, creo en la luna, la filosofía a la basura. Ellos son la CIA y la policía. ¿Cómo alguien puede ser soldado de una gran mentira? Primero se inventaron los remedios, luego las enfermedades para poder venderlo. Mis abuelos vinieron a Argentina, Aymara, Mapuche, comunidad latina. El amor libre de atadura, la razón libre de atadura. El corazón elige sin atadura. Escúchale un poco más y encontrará la cura. El amor libre de atadura, la razón libre de atadura. El corazón elige sin atadura. Escúchale un poco más y encontrará la cura. Amiga, y no me importa lo que digas, no quiero que seas mía. La chusma Malena. Amiga, siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan, no quiero que seas mía. Yo vengo como una caníbal comiéndome a todo el que se me interpone. No se te ocurra detenerme, no vaya a ser que la bomba se detone. Los márgenes de la paciencia en estado límite. Alerta pueblo que lo que se viene es la catástrofe. Dicen que si sos boliviana sos horrible, que si sos paraguaya colombiana sos temible. Dicen que sos un vago, un delincuente, casi un monstruo. La policía te para por portación de rostro. Te dicen extranjera en la tierra de tus ancestros. Te siguen asesinando, rezando los padres nuestros. Los hijos de la Pachamama regido por leyes, de los que vinieron en barco y se autoproclamaron reyes. Si sos gordita, si sos morena, si sos mestiza, chinada y rellena, sos la más linda, ese es el comentario. Bailemos el dembow hasta que amanezca en el barrio. La trata te trata como un envase desechable, haciendo del propio cuerpo un producto comerciable. Hay tanto miserable cargado de represiones, buscan en una niña descargar sus frustraciones. Yo veo, fijo al hipócrita, como busca lavar sus culpas por tantas críticas. Y ve justificando, se esconde como rata. A ver si nos entendemos, si no hay cliente no hay trata. Racatacataca viene sonando en la esquina. No es la pirotecnia, son los ratis que asesinan. Impunidad extrema, la del pobre no es revancha. Hagamos el amor hasta que se venga la avalancha. Antes que se acabe el mundo. La chusma Malena. Para las pibas en el barrio. Bueno, muy bien, seguimos entonces con el programa después de haberla escuchado a Malena D'Alessio, que cantaba junto con La Chusma este tema Amiga. Y vamos a una noticia, vamos a ponerle de terror. Pero no deja de tener algunos ribetes un poco cómicos. Se relaciona con la nueva ministra que va a colocar Bolsonaro en el gobierno de Brasil. Se trata de Damares Alves, que fue designada ministra de la familia y es una mujer que proviene de las iglesias evangélicas pentecostales y ha sido un poco víctima de burlas en todos lados por un sermón que dio en la iglesia, que dijo que ella estaba muy mal y que había sido
abusada sexualmente y que se salvó porque lo vio a Jesucristo en un árbol de guayaba. Y bueno, y entonces ahí quedó esa cosa muy cómica del Cristo de la guayaba, y se imaginan que todo el mundo se hizo el plato con eso. Y bueno, y ahí esta mujer que es antifeminista ante todas las cosas, ¿no? Y de una religiosidad bastante fundamentalista, fue víctima de todo lo que se imagina que puede ocurrir en las redes sociales, ¿no? Inclusive en algunos canales de televisión. Y en la primera reunión, Bolsonaro, bancó a esta futura ministra y salió a apoyarla. Y salió a apoyarla muy, pero muy fuertemente, ¿no? Entonces, un poco está esta cuestión, ¿no? Pero lo que está en el fondo es que esta ministra Alves, que según ella quiere un Brasil sin aborto, ese fue el lema que ella tenía en la campaña electoral, va a tener un ministro que será el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, y absorberá algunos organismos que actualmente están en otras reparticiones, como la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, que siempre estuvo en manos de personas de la academia, antropólogos y sociólogos, y ahora va a estar en manos de esta mujer. ¿Y qué es lo que está por detrás de todo esto? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué decimos que a pesar de todo esto que es cómico o no? No sé, habrá que estudiarlo bastante bien, pero no me interesaba quedarme, en la parte superficial, sino ir más a lo profundo. Es que acá la bancada de la Biblia, como la banca de la Biblia, como se llama, ¿no? Esta serie de legisladores que de alguna manera están relacionados con algunos fundamentalismos, tanto católicos como neopentecostales, están asociados a la banca del agronegocio y están queriendo invadir todo lo que son las reservas de los indios. Y eso es peligrosísimo, y eso es muy peligroso. Hubo una manifestación de representantes de los pueblos originarios frente a las oficinas de Bolsonaro, en el Centro Cultural del Banco del Brasil, para que la FUNAI no quede bajo este nuevo ministerio que antes estaba en el Ministerio de Desarrollo Humano, que no está más ahora. Y parece que no va a ocurrir. Este neopentecostalismo se va a apropiar, del control de la FUNAI, y va a entablar una lucha con la Iglesia Católica y el Consejo Misionero Indigenista, que ellos tienen un trabajo en la defensa de la identidad y la preservación de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Es una lucha que lamentablemente se entabla entre dos organizaciones religiosas y tienen en el medio a los pueblos originarios, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y muchos negocios y dinero por detrás de todo esto, como de alguna manera habíamos hablado un poco con Daniela en el programa anterior. ¿Te acordás, Daniela, cuando hablábamos de la alimentación y de la expansión del agronegocio, ¿no? Claro. Entonces, por eso hablaba un poco quería hacer un poco a esta mención. El Papa Francisco la semana pasada recibió a Chico Buarque en el Vaticano. El Papa Francisco sabe que siempre se mueve a través de estos gestos, ¿no? Él habla a través de gestos, ¿no? Porque no es ajeno a esta geopolítica de la fe, ¿no? Ya el mes pasado comenzaron en la ciudad que está cerca de la frontera de Brasil, Colombia con Perú, los debates con vistas al Sínodo de la Amazonia, que se va a celebrar en octubre del año que viene, y para ver cómo se trabaja con todo esto, ¿no? Nuevamente han asesinado a otro trabajador sin tierra, pero ahora en el estado de Pará. ¿Se acuerdan que la semana pasada le habíamos hablado de 2 en el nordeste? Bueno, ahora asesinaron a otro. O sea, la cosa viene pesada y viene dura, ¿no? Son tiempos que vamos a tener que vivir. ¿Qué es una lógica que se ha dado en América después de la colonización? Que para cada vez que se quiso ampliar la frontera agrícola ganadera, la frontera productiva, siempre ha sido en desmedro de los pueblos originarios. O sea, ha sido porque eran los que tenían la tierra, diríamos, y así ha pasado y sigue pasando. Extraño que en el siglo XXI todavía tengamos que seguir hablando de este tema, que tendría que haber saldado hace más de 100 años ya. No, y lo extraño, Osvaldo, no solamente eso que estás poniendo muy bien,
sino que fíjate que estamos hablando nuevamente como si fuera un tema religioso, y es un tema de, de geopolítica y de humanismo, ¿no? Sí, y aparte, bueno, te sentía cuando decías cómo se va a llamar el organismo, Mujer, Familia y Derecho Humano. Me hace acordar, ¿te acordás? Derecho, Familia y Propiedad era el grupo que había acá en la Argentina. Es más o menos, vos te das cuenta. Me parece que era Patria, Propiedad y Familia. Pero sí, suena. No me acuerdo, pero ponele, o sea, que tiene más o menos la misma lógica, y parece que derechos humanos como que no se condice cómo está tomado los temas en el organismo ese, ¿no? Parecería que fuera como una contradicción interna que tiene. Bueno, esto de los derechos humanos, qué bueno que lo pones, Osvaldo, porque según lo ha dicho el propio Bolsonaro y la gente que de su propio equipo económico, no es lo que nosotros entendemos por derechos humanos. Ellos dicen que van a ser derechos humanos para los humanos derechos. O sea, va a ser derechos humanos. Somos derechos humanos, como decían acá los militares, era más o menos la... Exactamente, esto es derechos humanos para los humanos derechos. O sea, van a tener derechos humanos la gente bien. O sea, la gente como uno, ¿viste? La gente de a pie no es gente bien, ¿viste? No van a tener derechos humanos. O sea, ellos ya están estableciendo cuál va a ser la categoría de humanos a los cuales el derecho los va a favorecer. O sea, un retroceso volvimos a cosas anteriores a la Constitución de la Constitución del 88 acá en Brasil, ¿no? Pero por eso casi que vamos a llegar no sé, anterior al 1600 si seguimos así. Y sí, me parece que sí. Que cuando empieza a verse los derechos humanos en realidad cuando nace. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son los tiempos que le toca vivir. Vamos a otra noticia entonces, rapidita, sí, también vamos a decir que es una noticia de terror. Y esta nota la tomamos de el sitio El Disenso, que tiene que ver con que el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires acelera su ataque a la educación pública y cerró el ingreso de los establecimientos educativos nocturnos en toda la capital federal. Entonces no va a haber más establecimientos nocturnos, y en la página de internet se invita a los estudiantes alcanzados por las modificaciones a, abrimos comillas, optar por continuar sus estudios en las distintas ofertas educativas que brinda el Ministerio de Educación e Innovación. O sea, no hay escuela nocturna, vayan a la diurna. O sea, así de simple y así de corta. Si tenés algún problema, arreglátela como puedas, ¿no? ¿Cómo van a ser las personas que trabajan de día? Bueno, eso es el problema, ¿no? ¿Qué hacen con esos docentes que se quedan sin trabajo? Interesante pregunta, Daniela. Hay un parte emitido por la Unión de Trabajadores de la Educación que hace hincapié en que miles de estudiantes serán marginados del derecho a la educación, y lo que decís vos, Daniela, cientos de docentes perderían su trabajo si esta medida continúa y no se da marcha atrás, ¿no? Porque ya está tomada, o sea, hay que ver si se vuelve atrás, ¿no? Y eso pasó la semana pasada. Yo pienso que con un amparo, una cautelar, posiblemente va a salir. Sí, no sé, porque eso se sumaría también a la noticia que quieren hacer desaparecer todos los terciarios de formación de docentes para crear una sola universidad, donde quedarían un montón también de docentes, formadores de docentes sin trabajo. Bien pensado, Osvaldo. Bien pensado. O sea, no es la primera. Evidentemente, Larreta tiene una idea sobre la educación que no sé si coincide con la de todos. De la educación y de los negocios inmobiliarios, ¿no? Porque tanto... Sí, está todo junto, tenés razón. Porque él quiere cerrar los institutos educativos y quiere cerrar los 4 hospitales para poder vender los terrenos, como está haciendo con otros terrenos, para la especulación inmobiliaria, para el negocio inmobiliario, ¿no? Es simple la cuestión. Está está loteando Buenos Aires, ¿no? Está loteando Buenos Aires. Sí, con toda una conculcación de derechos que hace que cada aquel que quiere ir a atenderse a un hospital tenga que tomarse 2 o 3 colectivos en Capital Federal, o que tenga que ir a formarse como educador, lo tenga que hacer en un solo lugar en Buenos Aires, en lugar de tener los centros que tenía zonales como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, es realmente un ataque es una pérdida de derechos también, creo. Sí, Osvaldo, tenés razón. Sí, yo había escuchado en defensa de esto, porque alguien debe haber articulado alguna vez una defensa, que la cuestión era como que querían darle más, puede ser, que querían darle mayor capacitación y mayor nivel a los profesorados, que querían que los profesores tuvieran un nivel
universitario y no de un terciario. Eso fue lo que escuché en gente que defendía, digamos, esta propuesta. No te sé, digamos, decir si tienen razón o no. Yo no sé, lo que sí me parece que hay que hacer una autocrítica, que el nivel de los profesores muchas veces es muy, ¿cómo decirlo? Deja que desear. Sí, me parece que no hay que ser valiente y hay que reconocer que tenemos que hay gente que está dando clase, que son profesores que hacen agua, ¿no es cierto? Que están formados en el siglo pasado y que hoy, o sea, porque hoy el tema es hoy vos estás en un aula y vos estás hablando de algo que el alumno lo googlea y tiene un acceso inmediato. Entonces vos tenés que enseñar no a reproducir, sino tenés que enseñar a relacionar, a pensar, otro tipo de... Sí, Osvaldo, vos que sos... Seguramente, vos Ramiro también, seguramente la enseñanza puede mejorar y la capacitación de los docentes puede ser mucho mejor, eso es indudable, ¿no? Nadie lo discute. Lo que pasa que si tienen nivel de universidad, que indudablemente sería un nivel de excelencia, tiene más tiempo también de estudio, lleva más tiempo, más años, el tema es que también el sentido que se le quiere dar a la enseñanza, hasta donde con las nuevas preparaciones que hay en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, lo que busca es que al alumno se lo prepare no para formarse como profesional, sino que se lo prepare como parte del sistema. Hasta donde tengo entendido es más o menos la idea que tienen, ¿no? Entonces eso hace que se obvie algunos aspectos y que de hecho te lo pongan más lejos o te lo hagan más difícil, y con los programas no sé si son tan modernos o tan esenciales para la formación de Argentina como país, sino para una idea económica que tiene el gobierno. Yo no, o sea, por más que sea universitario, si bien seguramente si es universitario va a tener más horas y va a tener más preparación, yo no sé si va a ser para formar los docentes que se necesitan y la cantidad de docentes que se necesitan. Vos lo que decís, Osvaldo, tenés razón. Me parece que un tema que nosotros podríamos tratarlo específicamente en un programa. Muy buen tema para tratarlo. Porque lo que dice Daniela también es verdad. Lo que pasa es que también hay algunas otras teorías, ¿no?, dentro de la educación que quieren romper con todo. Porque y tienen razón de alguna manera en romper con todo. Lo que pasa es que la escuela, tal como nosotros la conocemos, tiene una tradición y algunas regularidades que todavía se pueden recuperar. Eso no significa que no haya que cambiarlos. La educación hace tiempo que está en crisis, como bien dijo Daniela, los tiempos pasan, hoy las nuevas tendencias no son más la del profesor instructor, sino la del profesor facilitador del proceso de aprendizaje. El maestro no enseña más, el maestro es el que trata de conducir un proceso en el cual el propio alumno aprende. Y eso no es fácil, Pero pensando un poco en la política de este gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que no es de ahora, sino que viene hace de ya 10 años, no 11 años, donde ha favorecido... 12 los que estuvo Macri. Claro, los que estuvo Macri, más los que estaba Rodríguez Larreta, que es una simple continuidad. Lo que nosotros vemos es que cada vez hay menos lugares para la escuela pública y más subsidios para la escuela privada. Entonces, eso es que le va dando un cariz totalmente privatista a la educación, y como decís vos, Osvaldo, no se trata de formar una persona, un ser consciente y crítico y humano, y sí un engranaje más de esta maquinaria, ¿no? Una persona para el mercado. O sea, un poco la idea de lo que eran los peritos mercantiles cuando los ingleses necesitaban empleado administrativo, ¿no? Era más o menos eso. Claro. Pero es un tema interesante para tratarlo, gente. Me parece un tema muy, pero muy interesante. Sí, la educación siempre interesante y aparte cambia día a día y nosotros todavía seguimos enseñando se sigue enseñando como se enseñaba hace 150 años atrás o 140, no sé cuándo se inauguraron la escuela normal. Más o menos el pensamiento crítico no está nunca, y la idea de que el chico piense o el alumno piense tampoco está más que sea un repetidor de cosas, me parece. Y la mayoría de las veces nuestros recursos tecnológicos se limitan a un pizarrón y una tiza, ¿no? Sí, no, pero a veces vos podés tener más recursos tecnológicos y no por eso vas a tener una mejor educación, ¿eh? O sea, como siempre digo, vos podés tener una computadora y si te gusta jugar vas a estar todo el día jugando y nunca vas a aprender nada con la computadora, o podés tener una computadora que sea 10 modelos anteriores a esa y va a aprender mucho más porque la va a usar para estudiar o para aprender.
Bien, y vamos entonces a la última de las noticias y vamos a la parte especial entonces. La última noticia que también podemos hablar de decir que es de terror. Y Osvaldo le ha puesto un nombre a esta noticia pequeña que dice Rosa Parks acá nomás. ¿Cómo es esto, Osvaldo, de Rosa Parks acá nomás? ¿Qué es eso? Sí. Rosa Parks fue, toda esa historia todos la habrán escuchado alguna vez cuando empieza el movimiento por la adquisición de derechos en los Estados Unidos, que empieza sobre todo en Alabama. Empezó con una costurera que no quiso levantarse del asiento del colectivo para dárselo al hombre blanco como era. Y no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de la década del 50, que pasó eso. Y Rosa Parks la tuvimos en noviembre acá en la Argentina. Varias Rosa Parks, no una sola. Y tiene que ver con esto, con los vecinos de Nordelta, que para los que nos escuchan afuera de Argentina es un barrio bastante exclusivo, un condominio cerrado, donde no hay transporte público porque por contrato no lo hay, porque tiene que haber esa exclusividad, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente no, hay solamente una sola empresa, Marisco creo que se llama, que es la que transporta a la gente desde el barrio este cerrado, que es un barrio inmenso, 35.000 habitantes, ¿no? Es para ser un solo barrio es bastante importante y no tiene ningún tipo de transporte público interior, sino que tiene solamente la empresa esta Marisco, que lleva del barrio a la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tanto los habitantes del barrio como los empleados, que son cerca de 10.000. ¿Y qué ha ocurrido con esto, Osvaldo? No, que un poco recordando 60 y pico años después, los colectivos, originalmente estas buses o minibuses, se usaban para transportar tanto los ciudadanos del barrio como la gente que iba a trabajar, o los trabajadores, tanto servicio doméstico o algún otro empleado que tiene que hacer mantenimiento, etcétera, los que cuidan el parque, un montón. Y se empezó a notar que no querían que lo paraban en Buenos Aires y no le paraban a las que eran más que todo el servicio doméstico, a los trabajadores, no le paraban o le decían que no, que tienen que esperar que pase el próximo porque ese tenían que viajar parada, cosa que no era cierto porque tenían asientos muchas veces los buses y se empezó a correr la idea que en realidad no los dejaban subir. Ahí un poco nace la intolerancia, ¿no? O se ve más claramente la intolerancia de algunos sectores, porque hablaban en guaraní o tenían algún olor, decían, o hablaban a los gritos o por la ropa que se vestían. Entonces cuando iban los propietarios no querían que suba. Y lo llevó a que en algún momento hicieran como un piquete impidiendo que ingresaran los transportes a este barrio cerrado. O sea que digamos que la gente fina del barrio que no tenía más dinero para andar en auto, tomarse un taxi o ir en remis, ahora resuelve el problema expulsando de los medios de transporte a las personas que ellos creen más pobres. Ellos empobrecidos, en lugar de tratar de, digamos, reconquistar la posición social, lo que hacen es ir en contra de los pobres y que los pobres, digamos, se la arreglen como puedan. Es interesantísimo, ¿no? Sí, se maneja, aparte los argumentos que daban, ¿no? Dice por qué hablan guaraní, por qué se visten de tal manera, por qué hablan a los gritos, por qué cuentan cuestiones de la familia, qué sé yo. O sea, como que no es solamente una cuestión de discriminar por la raza o por el origen, sino parece que son intolerantes a varios aspectos. Sobre todo el común denominador que tendrían todos esos aspectos es que es gente de carácter humilde. Digamos, el problema es que se hizo público, pero esto ya viene de hace bastante. Y la cuestión que se disparó, Osvaldo, no sé si vos lo tenías o lo ibas a decir ahora, es que la mayoría de esta gente no son trabajadores registrados, me parece. Algunos son registrados y otros no, creo, no es solo eso. Muchos están no registrados, es cierto. Y aparte tienen muchas dificultades cuando los echan y eso, porque después lo escuchaba una vez en una radio, tienen muchos problemas porque cuando las echan después no la dejan entrar, le dice que vuelva a cobrar la semana que viene y después cuando va a la portería no la dejan entrar. Entonces pasa el tiempo y van y se quedan sin dinero para ir y no les pagan lo que le deben por haberlas despedido.
O sea, realmente, o sea, uno lo cuenta ahora y parece que no podría pasar estas cosas, ¿no? Bueno, señores, qué maldad. vamos entonces ahora a escuchar otra canción y vamos de alguna manera metiéndonos en el próximo tema que vamos a ver en la parte más especial del programa. Y como para adelantarnos, vamos a escuchar un tema llamado Viles Medios del grupo Las Pastillas del Abuelo.
Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y continuamos ahora con el programa, la parte específica, el tema que nos proponíamos tratar hoy, que es el tema de esta conmoción que ha causado el tema de Thelma Fardín, que es la actriz que denunció a otro actor en una situación de prácticamente de una violación, ¿no, Daniela? Ocurrida hace 10 años atrás, cuando ella apenas tenía 16 años y él ya era una persona de 45. Prácticamente podía haber sido el padre. Esto ocurrió en Nicaragua y recién ahora ella ha tenido, digamos, la entereza de poder contarlo, ¿no? No ha sido nada fácil para ella guardar todo esto durante tanto tiempo, ¿no es verdad, Daniela? No, seguro. La denuncia se hizo primero en forma, digamos, con el protocolo que requiere la justicia, y después lo hicieron en un teatro y acompañada por un colectivo de mujeres de actrices. La cuestión que disparó todos los medios, que solamente se hablara de eso, y bueno, lo que a mí me gustaría articular es que hasta vos me dijiste, marcaste otra noticia importante también que ha sido tapada, Ramiro. Yo dije de los 2 millones de pobres y vos me dijiste otra cosa también. Sí, que justamente la semana pasada fueron llamados a indagatorias por casos de sobornos y contrataciones del Estado por el juez Bonadío, que sabemos que no nos merece ninguna confianza, aclaremos, ¿no? Así como estamos en contra de los procesos de Bonadío contra los integrantes del gobierno anterior porque no tienen sustancia, porque no tienen prueba, porque no hay nada, también estamos en contra de estos, pero fueron llamados a indagatoria el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, el gran empresario, uno de los grandes empresarios de la patria contratista argentina, y el hermano. Y esto pasó prácticamente inadvertido. Tanto es así que la televisión española tuvo que mandar un equipo de España a la Argentina porque no podía levantar las noticias de ningún medio de Argentina. O sea, esto se ha tapado. En cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo, sería un caso de Estado, ¿no? Que llamaran al padre y al hermano del presidente por casos de problemas de contratación con el Estado. Sí, en algunos comentarios de las redes decían que era todo, esto estaba todo orquestado, digamos que toda esta movida y todo este impacto mediático que tiene la situación de la violencia que viven las mujeres que vivieron en su infancia, en su adolescencia, que salen ahora a contarla, que todo esto los medios lo toman porque de alguna manera no le dan espacio al tratamiento de las noticias que son de alguna manera también desde la política muy importantes, como ser esto de Macri y las estadísticas del informe económico de la UCA, ¿no? Que habla de los 2 millones de pobres. ¿Y qué hacer frente a esta crítica que hacen, digamos, algunos sectores para atacar el feminismo? Porque otra vez nos atacan a las mujeres diciendo que culpa de que se habla de esto no se habla de lo otro. Y hubo otra sentencia que también fue muy importante, que no se habló, que sentenciaron a 2 civiles, en un caso que lleva muchos años de derechos humanos, 2 civiles en un caso de Ford. Sí, 2 directivos de Ford Motor Argentina por participación en el secuestro de los delegados de la planta de Ford en Pacheco. Sí, sí, bueno, sí, tampoco no trascendió, no se dijo nada. Tenés toda la razón, ya me había olvidado de eso. Y entonces, como de alguna manera no le podemos echar la culpa a las mujeres, que se hable de eso y no se hable de lo otro. O sea, porque algunos lo que hacen es negar la existencia y echar la culpa a los periodistas que tratan de esto para no hablar de lo otro, sin, digamos, de poner, digamos, en un justo equilibrio la importancia de las notas, ¿no? Porque es tan importante esto como la condena de los 2 condenados, es muy importante esa noticia. También es muy importante, el presidente tiene al papá que, bueno, no se presentó porque está muy enfermo, parece ser que le echan toda la culpa al papá, porque ahora como el papá no puede hablar porque le van a hacer una pericial, me parece. ¿Qué decís, Ramiro, de eso? Me parece que hay un tema que es interesante. Puede ser que sea una cortina de humo, como muchos dicen, pero una cortina de humo que trae, que pone
una cuestión que está en la sociedad. Esta gente, estas mujeres que están denunciando los abusos y hasta algunas violaciones, no es mentira. El problema está en la sociedad. Ahora, ¿cómo lo tratamos? Ese es el tema que es interesante, porque un poco Rita Segato dijo en el página 12 que esta idea de la noticia de una transgresión sexual que se instala como un espectáculo en los medios tiene que cambiar, que lo que hay que hacer es educar a la sociedad, básicamente, ¿no? Dice que no hay que simplemente consolar a una víctima que llora, es cómo educamos a la sociedad. Y yo lo que veo que de alguna manera se ha montado un circo mediático en el cual se ha subido todo el mundo, hasta personajes como Tinelli, ¿no? Que podemos saber muy bien que no se caracteriza por tener una visión muy feminista, ¿no? O como decías vos, real, ¿no? Creo, Daniela, ¿no? Sí, vamos a decir a la gente que nos escucha que son conductores de TV que hacen programas explotando el cuerpo de las mujeres. Tinelli en un momento le cortaba una pollerita y quedaban, no sé si con una tanga, ¿no es cierto? Le cortaba la pollerita y quedaban en tanga. Y toda una exposición y todo un trabajo, bueno. Sí, ahora lo que sí me parece que tal vez venga un nunca más en las maneras de tratar a las mujeres en los medios. Lo que pasa que es en los medios. Después esto hay que decir cómo impacta en la gente lo mediático, porque salieron a denunciar muchas mujeres y bueno, deben estar enterados de que denunciaron a un profesor de danza folclórica que tenía un cargo político en San Pedro y que el tipo se suicidó. O sea, las repercusiones son muy grandes. Me gustaría que la repercusión fuera exactamente igual cuando pensemos en 2 millones de pobres nuevos. Eso en este momento me está preocupando. Y que de ¿Cómo se está silenciando eso? Perdóname, Daniele, que de esos 2 millones de pobres nuevos, la mayoría de los que le hacen frente son las mujeres, porque las mujeres son las que más sufren la pobreza. La pobreza se feminiza. Porque los hombres no asumimos nuestras responsabilidades como las mujeres. Pensaba que, yo voy a hacer un introito antes, yo me acordaba cuando yo era chico, yo miraba los noticieros y me gustaban los noticieros porque tocaban noticias de política internacional, de política, de agricultura, de todo, qué sé yo, de economía. Los noticieros tenían era variopinto las noticias. Y en la actualidad, ¿cuál está muy bien que esta noticia tenga centralidad, la defensa de la mujer, de los derechos de la mujer, sea central? El tema es que es monopólica, no comparte con nada. Los otros temas no se tocan, o se mal tocan, o se tocan un poquito. Lo que vos dijiste de los delegados de Ford, que tampoco tengo el nombre, ¿cuáles eran? Mejor dicho, de los directivos de Ford que recibieron, ni siquiera tuvo una línea en algunos medios con todos estos temas, y son temas que van tapados por la otra noticia. Creo que el principal problema que se ve es cómo la centralidad de una noticia deja otros temas afuera, y parecería a veces que la propia difusión de la noticia tenga esa única finalidad y no tanto que se ponga en tela de juicio un comportamiento del hombre, o en este caso de Juan D'Artés, ¿no? Sí, además, Osvaldo, lo que vos decís que es monotemático y aparte monocorde, porque solo, por lo menos en casi todos lados he visto siempre que se tocaba sobre el mismo punto, sobre los mismos temas, y no se hablaba mucho, no se iba mucho más allá de un denuncismo y de un negacionismo, por otro lado, porque hubo mucho negacionismo también, ¿no? Yo he visto cualquier cantidad de memes en las redes sociales y de artículos que negaban los hechos, lo cual me parece que también es una barbaridad, ¿no? O sea, los hechos existen, por favor. Como dice, me hizo leer Daniela un artículo de un periodista con el cual yo no coincido, que es Novarecio, un periodista de Rosario, que dice, bueno, el agua moja, Argentina es machista. O sea, es simple, ¿no? O sea, no hay mucha vuelta no hay mucho que buscarle. La Argentina es un país machista, un país que mata, Brasil lo mismo, Latinoamérica en general lo es, y es una realidad eso, ¿no? No podemos negar esa realidad. Y te cuento la crítica que le hicieron a Novarecio. Le dijeron que él hablaba de eso porque se lo mandaban sus patrones para no hablar de los 2 millones de pobres. Esa fue la crítica que le leí recién mientras estábamos haciendo el programa. Y me parece que no. Yo creo que él sinceramente escribe la nota, aparte está documentada la nota, ¿no? Hace todo un análisis de cómo están las mujeres representadas en la política, que me pareció muy bien hecha, no
No me pareció que estuviera escribiendo porque lo mandaran esta vez, digamos. Y aparte lo que dice es verdad, hagámonos cargo, ¿no? Molestó, yo creo que molestó lo que escribió Novaresi. Otra cosa que también me gustaría destacar de lo que dijo Rita Segato tanto en una entrevista como en Página 12, es que esta cuestión de lo mediático tiene que tener una contrapartida con la justicia. Y ella, digamos, ataba este caso con el que habías comentado tan bien vos, Daniela, en los programas anteriores, el de Lucía Pérez. Es una gran conmoción y que lo pone uno a pensar más todavía en varias direcciones, ¿no? La primera, la más importante, es la importancia, ¿no?, de esta denuncia porque además, como ellas mismas, como las actrices mismas han dicho, pone también en un contexto más amplio y da relieve a los eventos de la semana anterior con el fallo sobre el caso de Lucía Pérez. Por un lado tenés una justicia de Estado, ¿no?, que da un fallo absurdo, imposible de creer y imposible de aceptar por parte de la sociedad, que es la inocencia de los feminicidas de Lucía Pérez con relación justamente al acto de feminicidio, el crimen de feminicidio. Una justicia que una vez más en la Argentina fracasa, ¿no?, como justicia, o sea, se muestra absolutamente incapaz de hacer justicia. Pero entonces lo vemos compensado, ¿no?, por este grito, ¿no?, de las actrices que muestran que esta es una sociedad abusadora, acusadora, feminicida, violadora. Entonces, yo creo que es una contraposición, un contrapeso muy importante, muy relevante y que nos alienta a seguir luchando a nosotras, que entendemos que el patriarcado y las agresiones del patriarcado al cuerpo de las mujeres y a todos los disidentes del orden patriarcal, no solo las mujeres, también todo el conjunto de disidencias, que al final somos casi todos los seres humanos, bien humanos, los que somos disidentes del orden patriarcal, nos dice estamos en el buen camino. Me gustaría, para cerrar la idea de esto, vieron que salieron a hablar abogados faranduleros y famosos que decían que si yo veo que puede llegar a ser voy a alguna cosa, yo no lo voy a representar, que es una barbaridad, una locura, porque está poniendo en tela de juicio la inocencia del cliente, ¿no?, de la persona. A mí me parece que en estos casos tendría que existir un protocolo que a estos tipos los defienda la defensa pública, porque ningún abogado privado tendría que tomar en estos casos que son tan aberrantes por una cuestión de ejercicio de la profesión. El sistema es republicano y cualquiera tiene derecho a la defensa, como colegio de abogados, que lo defienda la defensa pública, que se lo va a defender, pero es pública. Él no lo puede elegir y se lo pone el Estado. Me parece que sería un buen protocolo para evitar que muchos faranduleros se enganchen en esto y hagan, digamos, un comercio encima sobre lo que está pasando. Es una idea que tengo. Es interesante esa idea, Daniela, es interesante esa idea y puede ser que es buena porque hay que evitar el circo mediático, porque en realidad estamos hablando de gente que ha sufrido, ¿no? Que ha sufrido, entonces, nuevamente, que lo expongan, es un tema muy delicado, Y otra de las cosas que me gustaría llamar la atención acerca de cómo estamos debatiendo actualmente, pero se supone que somos una sociedad y que este es un tema que, claro que en un 99% afecta a las mujeres, pero los hombres también formamos parte del problema y también tendríamos que tener la posibilidad de aportar nuestro granito de arena y no simplemente estar en el banquillo de los acusados, ¿no? Quería hablar de eso con relación a lo que decía Rita Segato, de que hay que tener cuidado con lo que ellos llaman el feminismo del enemigo. Políticamente, me parece como que en este momento el movimiento las mujeres se están reconociendo. Las chicas que escucharon la declaración de Fardín y salieron a hablar se están reconociendo. Es un momento de apertura. Después le podemos hacer los ajustes. El enemigo no es cualquier varón. El enemigo es
el poder que ejercen los varones blancos, de raza blanca, con poder económico en lugares de poder. Ese es el enemigo. El enemigo es el que hace las leyes, el que hace una ley hermosa como la 26485, pero que no tiene sanción. ¿De qué nos sirve esa ley, Ramiro? Describe 5 tipos de violencia, pero no tiene sanción. ¿Qué hacemos cuando estamos litigando? Si el tipo ejerce violencia económica, ¿y qué más? Y nada más. En eso coincidís exactamente con Rita Segato, Daniela. Rita Segato, cuando habla del feminismo del enemigo, dice que el hombre no debe ser el enemigo, que el enemigo es el orden patriarcal. Y que muchas veces, bueno, que es un orden. Y que realmente hay que avanzar más en la cuestión de que también haya una sanción jurídica. O sea, de que lo que vos decís, no vale, de nada vale hacer declaraciones, hacer movimientos mediáticos si después no hay una sanción jurídica. Ella lo ha dejado claramente a eso, ¿no? O sea, el enemigo es el orden patriarcal, y ese orden patriarcal muchas veces es un orden patriarcal colonial y neoliberal. Sí. Yo no creo, el planteo del feminismo colonial es por eso, ahí se va el feminismo a la cuestión abstracta, no le sirve a nadie. Y no le sirve a nadie, a la chica que necesita identificarse como porque vos entras, un ejemplo, vos entras a la Facultad de Derecho, que es el reino de la igualdad. Entonces las pibas están en la facultad y cuando vos le hablas de la violencia y de la situación desigual de poder, te miran y como que diciendo, ¿y esta qué está hablando? ¿Esta de qué está hablando? No las podés sensibilizar. Eso pasa en la Facultad de Derecho, por ejemplo. Entonces, venir a plantear del feminismo colonial cuando todavía tenemos gente que todavía ni le entró el discurso. No sé si me entendés. No, sí te entiendo. Hay gente que no le entró todavía. Hay gente que todavía está con la cuestión, se quedó con que en la Revolución Francesa, de ahí en adelante, éramos todos ciudadanos, porque en la Facultad de Derecho vendían eso. Y no fue así. Bueno, es lo que ella dice cuando habla del enemigo, que es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por mujeres, directo, permanentemente, consciente o inconscientemente, ¿no? Totalmente. No, es un tema muy interesante, Daniela. Y ella, como siempre dice, yo no vengo a dar consignas acá, yo vengo a problematizar, yo quiero simplemente problematizar. Y ella ve esta cuestión colonial no solamente con los feminismos, sino también con los movimientos raciales. Es un tema que yo he discutido bastante acá con algunos compañeros de la Facultad de Antropología que trabajan con cuestiones raciales, porque la academia es un poco así, Daniela, vos tenés razón en eso. La academia es así, si vos no citás a un autor norteamericano, parece que tu trabajo no tiene validez. Parece que tu trabajo le falta. Y eso me lo han comentado muchos compañeros y me han dicho, mirá, Ramiro, vos tenés que citar a fulano, y a Perengano no lo podés citar, no podés hablar de esas palabras, porque por más que él tenga la razón en este tema, es un tema que acá por cuestiones de vanidad, al profesor no le gusta, tal catedrático no le gusta. Sí, hay mucho de eso, y vos tenés mucha razón, Daniela, cuando traes la cosa al llano, ¿no? A la gente de a pie, digamos, ¿no? Ver por un lado lo que es la academia y por otro lado lo que es la realidad de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, y ya vamos terminando, entonces. Dejamos por aquí, recordamos... No se siguen peleando, claro. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, Twitter, también como Café Mercosur. Y que se pueden contactar a nuestro correo, @cafemercosur. ¿Y a dónde más nos pueden contactar? A Twitter, como @cafemercosur. Sí, también pueden ir a nuestra página, www.cafemercosur.com, donde van a encontrar un artículo escrito por Daniela que está muy pero muy bueno, y otros artículos más relacionados con la temática del programa que estamos tratando. Un abrazo, gente, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.